Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, el presidente acaba de terminar su viaje a China, que tuvo una dimensión multilateral porque fue a la reunión del G20, pero además mantuvo una cantidad de reuniones con el gobierno y con empresas chinas. Importa el viaje desde muchas perspectivas, pero sobre todo se lo podría ver desde una de ellas, que es cómo es percibido el gobierno de Macri en el exterior o desde el exterior y cómo esa percepción se asienta sobre ejes que tienen que ver también con el juego político interno, con los alineamientos internos, con las discusiones y las tensiones que rigen la política local. ¿En qué sentido? El gran mérito, el lugar desde el cual Macri puede apalancarse en su visión externa, en la visión externa de la Argentina, es que representa un cambio. Un cambio no solamente en la peripecia argentina, sino un cambio a escala regional o el anticipo de lo que podría ser un nuevo ciclo a escala regional. Un anticipo bastante solitario, es decir, el signo de algo que recién comienza, pero que da muy pocas muestras de ese nuevo comienzo. Casi la de la Argentina es la única. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay un ciclo que se está agotando en la región. Estamos viendo lo que está pasando en Venezuela. La toma de Caracas, que parece anticipar otras tomas de ciudades y que produce un recrudecimiento del autoritarismo del régimen de Maduro, que no solamente denuncia antes de las manifestaciones un autogolpe, un golpe producido por sectores del ejército, sino que además en el día de hoy ordena al Tribunal Superior de Venezuela anular todo lo que está actuando la Asamblea Nacional, basando esa anulación, que implica un gran conflicto de poderes en Venezuela, en la situación, según el Tribunal Superior Irregular, de 3 legisladores de la oposición en esa asamblea. Es decir, la crisis institucional de Venezuela, que se recorta sobre una gran crisis económica y social, se agudiza. Brasil inicia un nuevo ciclo donde aparecía que iba a cerrar la incertidumbre del ciclo anterior, pero aparecen algunos signos de interrogación. Michel Temer asume ahora como presidente de pleno derecho después de la destitución por el impeachment de Dilma Rousseff, pero en el momento en que asume empiezan a haber fisuras en su base parlamentaria que plantean dudas, que plantean incógnitas respecto de la gran tarea que tiene Temer por delante, que es normalizar la economía sobre la base de un ajuste fiscal que es básicamente un ajuste previsional y un ajuste que tiene que ver con el control de la inflación. Todo esto empieza a sospecharse, le va a resultar más difícil de lo que se suponía, precisamente por demasiado juego interno en su base parlamentaria y por fracturas o fisuras dentro de su propio partido, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB. La gran novedad de la región va a ser el plebiscito por el acuerdo del gobierno colombiano con la FARC, y ahí va Santos a un plebiscito incierto. Si bien se está recuperando el sí en las encuestas, él llega al plebiscito con una pésima popularidad, inclusive con el riesgo de contaminar el resultado de ese referéndum con su propia baja popularidad o su propio desprestigio, el del presidente Santos. No es un caso aislado, en general todos los presidentes de la región tienen malos números y ahí se recorta Macri de una manera más promisoria, como una especie de mosca blanca que indica algo que podría estar comenzando, un ciclo que podría estar dando comienzo en otros países, y eso es lo que más atrae de su figura. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo mismo percibe la sociedad local, la opinión pública local, la política local. Hoy es mucho más importante la contradicción de Macri con la herencia recibida, con el panorama que deja el kirchnerismo, sobre todo con las miserias morales e institucionales que dejó el kirchnerismo. Es más importante eso que su propia gestión.
El gobierno intenta instalar temas de gestión en la agenda, inclusive algunos éxitos muy relevantes, y no lo logra, en parte porque la herencia es más visible y en parte porque quedó atrapado en una polémica, en gran medida en un gran enredo donde hay mucho de mala praxis, que es la cuestión de las tarifas. Por ejemplo, en el gobierno está circulando un informe desde hace días acerca de que la inflación en el mes de agosto fue de 0,6%. Mucho menos la mitad de lo que se esperaba, de lo que esperaban los propios funcionarios. Es cierto, es un efecto también del fallo de la Corte que hace que no se compute el aumento de las tarifas y específicamente de las tarifas del gas en ese número. Pero si uno mira en perspectiva, si uno aleja el zoom, los números de la inflación empiezan a ser los números de un gran éxito central en la tarea de gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación era el principal problema de la agenda que planteaban los argentinos en las últimas elecciones. Si había tres temores respecto de la economía, uno era la devaluación, que pasó sin pena ni gloria, pasó como otro éxito, la desocupación y el problema de la recesión del desempleo y el problema de la inflación. Bueno, daría la impresión de que el gobierno empieza a obtener resultados consistentes en materia de inflación y empieza a doblegar ese flagelo que había distorsionado todas las variables de la economía en los últimos años, sobre todo en los últimos 5, 6 años. Bueno, eso no termina de ser del todo visible. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue atrapado por la cuestión de las tarifas. La mayoría de los funcionarios no están pensando en otra cosa. Ahora tienen el desafío de las audiencias. ¿Cuántas se van a realizar? ¿Dónde? ¿Qué nivel de conflicto va a haber? ¿Qué se va a discutir? ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Quién va a hablar? ¿Cuánto se van a politizar? Este es un problema central de la administración que no se va a despejar hasta tanto se realicen las audiencias, que se han convertido en un escenario político más que técnico. Mañana la Corte tiene que tratar la cuestión de las tarifas eléctricas. Tiene dos causas en consideración. Lo más probable es que la Corte mañana rechace los dos planteos por imprecedentes desde el punto de vista técnico. Uno, porque es un envío que hizo una jueza sin que se entienda muy bien por qué transfirió una causa que le había llegado a su juzgado a la Corte, y el otro por una cuestión de personería de quienes actúan en la reivindicación, que no estarían del todo legitimados. Estas dos excusas formales harían que se despeje también la cuestión de las tarifas eléctricas, por lo menos hasta ahora. Estos temas de gestión, insisto, donde el gobierno, atrapado en la cuestión de las tarifas, no ha logrado instalar la cuestión de la inflación, quedan sin embargo eclipsados por la cuestión del pasado, por la cuestión del pasado reciente, por la cuestión de la herencia recibida. Eso también roza el viaje a China. Es un viaje que no hace falta explicar su importancia. China es una de las dos grandes potencias. Hay autores como Ash, por ejemplo, que sostienen que el único conflicto que hay hoy en el planeta, el único conflicto de larga duración, es entre Estados Unidos y China. Bueno, Macri fue al encuentro de uno de esos dos actores. Para la región, China tiene una preponderancia creciente. Muchas de las jugadas que ha hecho Estados Unidos en los últimos 2 años, entre ellas el acuerdo con Cuba, tiene que ver con moderar lo que era un avance hiperactivo de la diplomacia china en la región, sobre todo, como comentaba Nico Duhovne en el programa anterior, aprovechando determinadas crisis financieras y fiscales donde los chinos avanzan en la obtención de recursos naturales a cambio de financiamiento. Lo que fue África como escenario para China en la década anterior, hoy es América Latina. Ahora, también la relación con China tiene que ver con una herencia. Para empezar, la visita a China hizo que el gobierno descubriera algo que en general se sabía: la adulteración de las cifras de comercio exterior. Si uno compara los números publicados por el gobierno chino de importaciones argentinas y compara los números publicados por el Ministerio de Economía y la Aduana durante la gestión del kirchnerismo, sobre todo en los últimos años, sobre exportaciones a China, no coincide lo que nosotros le exportábamos con lo que ellos nos importaban. Es decir, le vendíamos más de lo que ellos nos compraban. Es una operación irracional, pero en la irracionalidad de las cifras del kirchnerismo tenía lugar. Y esta adulteración se daba en muchos casos de intercambios comerciales externos. ¿Para qué? Para disimular el derrumbe de las exportaciones
que hubo durante la última fase del gobierno kirchnerista, que llevó a un problema con el dólar que todos conocemos, el cepo. Ahora, no es la única herencia o el único lugar, la única zona donde la relación con China toca la herencia recibida del kirchnerismo. Probablemente en relación con China se haya dado uno de los grandes casos de corrupción del gobierno anterior. Y tiene que ver con la licitación de las dos mega represas de Santa Cruz, Zepernik y Kirchner. Esas dos represas fueron tramitadas en una licitación muy adulterada. Habían sido preparadas esa licitación para Baez, estalló el caso Baez, le fue a Electroingeniería, que presentó una oferta de último momento, Electroingeniería de Gerardo Luis Ferreira, otro de los empresarios muy ligados a la Casa Rosada. Hubo un expediente complicadísimo para Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque cuando hubo que rehacer el resultado de la licitación, Hernán Lorenzino, el entonces ministro de Economía, se negaba a intervenir tal como le pedían debido, y subraya este nombre, José López, que estaba en el centro de este negocio, el de los bolsos del convento. Lorenzino se negaba a cambiar de posición y Cristina Kirchner le dio la orden por escrito. En el expediente de estas represas está tal vez uno de los hechos de corrupción más graves desde el punto de vista jurídico que pueden complicar el futuro de la presidenta, de la expresidenta. Fíjense qué curioso. El gobierno, a través de distintos intermediarios, sobre todo a través de la AFI, de la Agencia de Inteligencia, presionó a Baez, intentó negociar con Baez para que Baez se quebrara y denunciara a Cristina Kirchner. La única denuncia concreta que realizó Baez tiene que ver con este negocio de esta licitación de la que participa la empresa Gesouba, que es una gran empresa china. Macri está complicado para revisar este negocio, porque si lo revisa, entra en conflicto con una potencia que ha venido financiando a la Argentina y que ha venido sosteniendo las reservas de la Argentina por aquel swap de monedas. Estamos dominados por el pasado. La agenda pública sigue dominada por el pasado. Sin ir más lejos, mañana la Corte no solo trata el tema de las tarifas, que también es un tema del pasado, es un tema herencia del año 2001, sino que trata por primera vez, llega a la Corte el tema Nisman. Los ministros de la Corte van a recibir un informe de cómo es el debate entre si la causa de la muerte de Nisman debe ser examinada por la justicia ordinaria o por la justicia federal. Es un pedido que hace el fiscal Ricardo Sáenz de la justicia ordinaria, el fiscal de Cámara, junto con la madre de Nisman y las hijas de Nisman. Piden que pase a la justicia federal. Los jueces de la Corte empiezan a tratar este tema mañana. Deben decidir si aceptan el planteo o no, y después, si lo aceptan, a dónde se va a tratar la causa Nisman, que debe ser el mayor escándalo de la gestión Cristina Kirchner lejos, sobre todo a nivel internacional, porque lleva a algo también tan inexplicable como la muerte de Nisman, que es el acuerdo con Irán. Esto se empieza a tratar mañana en la Corte, no quiere decir que se decida mañana, pero seguramente se va a decidir con alguna celeridad por la importancia del caso. No es el único tema que nos ata al pasado y que tiene que ver con la justicia. Ahora sabemos que la UIF, la Unidad de Inteligencia Fiscal, de Información Fiscal, acaba de hacer un llamado de atención que tiene que ver con una cuestión central en el armado de corrupción del kirchnerismo. Cuando los Kirchner se presentaron ante el juez Ollarvide para explicar por qué su prodigioso enriquecimiento, estando en el poder, una de las explicaciones que dieron es que el Banco de Santa Cruz les remuneraba los depósitos con tasas por completo fuera del mercado. Es decir, les pagaba muchísimo más que lo que pagaría a cualquier otro depositante. El Banco de Santa Cruz fue un banco privatizado por los Kirchner a la familia Eskenazi. Del Banco de Santa Cruz proviene uno de los funcionarios más prósperos del kirchnerismo, más opulento, que es Francisco Larcher, el que dominó la CIDE durante 12 años.
hasta que tuvo que echar este uso y prefirió irse él. En el Banco de Santa Cruz de la familia Eskenazi está hoy como director Carlos Zanini. La familia Eskenazi fue la que, por presiones de Kirchner, a Repsol se quedó prácticamente gratis con el 25% de YPF. Después, por un conflicto con un abogado de los Eskenazi, que fue a contarle a Máximo Kirchner cómo habían sido esos negocios hechos por su padre, los Kirchner se convencieron de que los Eskenazi los querían robar de ese patrimonio que aparentemente creían era de su familia. Y ahí vino la ruptura y la estatización de YPF, por motivos poco confesables. Bueno, ahora se revisa esa declaración jurada, esa explicación que hacen los Kirchner respecto de su enriquecimiento, y esto puede dar lugar, una causa más, a que se declare esa cosa juzgada del enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial de la década pasada como cosa juzgada fraudulenta y se vuelva a abrir la causa. Esta atadura de la Argentina, de la agenda pública con el pasado, podríamos seguir enumerando casos del día de hoy, va a tener que ir Julio debido a juicio oral por la masacre de Once, está configurando la política. Es imposible entender la política argentina, sus tendencias, sus polémicas actuales sin entender este peso extraordinario de la historia reciente sobre el presente. Una de las características que le imprime esta tendencia es un gran protagonismo del Poder Judicial. El Poder Judicial es de nuevo un actor principal de la política y esto es un problema, porque la política nunca funciona bien cuando en el centro de la escena está el Poder Judicial y además porque el Poder Judicial federal en la Argentina, sobre todo el de la capital federal, está plagado de casos de corrupción. Entonces, se introduce en la vida pública una variable compleja. La segunda nota sobresaliente de este peso del pasado reciente, de la herencia sobre el presente, es la cotización de determinadas figuras de la vida pública. Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, que son dos fiscales, además de dos dirigentes políticas, hoy están flotando en niveles de popularidad inéditos, 50, 60% de popularidad, niveles semejantes a los de María Eugenia Vidal. El poder de esas dos figuras, el poder de persuasión sobre la opinión pública es extraordinario y va a condicionar esto el debate electoral del año que viene. Ya lo está condicionando. Por ejemplo, hoy Elisa Carrió volvió a acusar a Massa nada menos que de vinculaciones con el narcotráfico, mostrando fotos de Massa y su familia con familiares de Pérez Corradi, él sindicado como autor intelectual del triple crimen de Quilmes, General Rodríguez. Por supuesto, Massa tiene todo el derecho a decir que los familiares de Pérez Corradi no son necesariamente narcotraficantes como Pérez Corradi. Pero empieza una polémica de alto voltaje, donde evidentemente la estrategia de Carrió es encontrar en Massa una especie de nuevo Duhalde, con el que ya tuvo una polémica por el caso del narcotráfico, y además devolverle atención a esa Stolbizer, que hoy soy la aliada de Massa. Lo más importante de toda esta configuración tan ligada al pasado es que el eje de discusión de la Argentina sigue siendo, en beneficio de Macri, cambio o continuidad. Fíjense ustedes que cuando habla la persona que mejor expresa el discurso oficial, porque es el que lo elabora, que es Marcos Peña, prácticamente habla del cambio como si fuera una persona. No dice nosotros, dice el cambio, no dice el gobierno, dice el cambio. Intenta que identifiquemos al gobierno con el cambio, porque el eje sigue siendo ese, somos el cambio. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Seguirá esta polémica entre el pasado y el presente? ¿O se empezará a evaluar el presente? Las elecciones, la campaña electoral, ¿va a ser una disputa entre el cambio y la continuidad, entre el presente y el pasado, entre lo nuevo y lo viejo? ¿O va a ser un plebiscito sobre la gestión? Acá es donde la economía, si es este el segundo el escenario, va a empezar a tener una gravitación mucho más importante. Mientras tanto, adentro y afuera,
Macri prefiere presentarse como el cambio mientras espera los frutos de su reforma económica. Empezamos con Odisea.